Los saludo a todos. Hoy siendo 18 de noviembre del 2025, iniciamos nuestra sesión para el programa ATSO 42. Les deseo una muy buena noche para todos. Muchas gracias por la espera. Yo estaba en formación presencial, como le dije al vocero, que por favor me regalaran unos minuticos para poder iniciar con ustedes. Se me alargó la clase porque la idea es que salga, o sea, por eso proyecté la clase hasta ahora, porque se suponía que podía manejar esos tiempos, pero me estaban entregando unos proyectos finales, entonces se alargó el tiempo. Por eso ofrezco disculpas. Entonces, chicos, hoy voy a compartir aquí pantalla. ¿Cómo les fue con las actividades anteriores propuestas? ¿Bien? ¿Cómo les fue con las actividades propuestas? Bien, profe. Buenas noches. Bueno, ok, como no contestan, entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y les voy a decir cuál es la siguiente actividad a desarrollar. Vamos a compartir la pantalla completa y les voy a nuevamente mostrar el cronograma que estamos nosotros llevando. Por mi parte, hemos realizado ya varias actividades que está incluida en el resultado de aprendizaje, planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología, que fue una la infografía y otro el documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. Estas dos actividades obviamente ya deben estar colgaditas en la plataforma. Y vamos entonces a inicializar con esta actividad que se llama diseño de las fichas técnicas, diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Esta está estructurada dentro de la guía de aprendizaje que tiene que ver con la guía de aprendizaje 2. La guía de aprendizaje 2 y el número de referencia es el 220-6501, perdón, 094, actividad de aprendizaje 1, evidencia 02. Para que la puedan referenciar, ¿dónde? Pues acá en Sayuna. Entonces aquí ustedes vamos a la guía 2, guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje 2. Guía de aprendizaje 2. Aquí en guía de aprendizaje, por favor me confirman que estén viendo mi pantalla. Sí, señora, la estamos Señora. viendo. Sí, profe. No vi. No escucho a nadie y tampoco vi que me pusieran de pronto una manito o algún emoticón. Sí, vemos la pantalla. ¿Sí nos escucha? No nos escucha. Sí, estábamos mirando la Gracias, pantalla Miguel. suya, Muchas profe. gracias. Carlos está, bueno, voy a apuntar aquí. Aquí vamos a dar clic para acceder al recurso educativo y para saber de qué actividad se trata y de qué manera presentarlo. Entonces estamos hablando de la actividad, nos vamos acá al cronograma y la referenciamos. Diseño de las fichas técnicas para la recolección de información.
Es, listo. Diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. ¿Qué son las fichas técnicas? Ustedes de pronto, ¿qué saben de las fichas técnicas? ¿Nadie? ¿Nadie aporta? Profe, Cuando ustedes, por ejemplo, eh, van a un museo y al que le gusta el arte, por ejemplo, están viendo un cuadro. Al lado derecho, al lado inferior del cuadro, pues hay una ficha técnica en donde dice el nombre de la pintura, el nombre del autor, regularmente se referencia a la fecha de creación de la obra y algunos detalles que tienen que ver con la obra, por ejemplo, que esté pintada en óleo o que esté en acuarela, bueno, etcétera, etcétera, pero son una información bastante valiosa que nos da a nosotros un entendimiento mucho más allá del dato, de la información, sino que ya es mucho más allá como en sabiduría. Listo, entonces ya con esa interpretación de esa ficha técnica nos da un conocimiento mucho más profundo de lo que está presentando el autor. Entonces, así, de esa misma manera, las fichas técnicas en el desarrollo de software son un documento que reúne las características de los productos de software, como dice acá. Estos documentos permiten el registro y la identificación de las fuentes de información y sí o sí, cuando nosotros entregamos un producto, hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares. ¿A qué se refiere con los estándares definidos en el componente formativo? A los estándares normativos. Por este motivo, para esta evidencia se debe realizar una ficha técnica teniendo en cuenta unos aspectos importantes que aparecen acá abajo. Miren que acá aparece la norma. Entonces, sí o sí, nosotros antes de hacer cualquier proyecto, antes de empezar a realizar nuestro programa, nuestro diseño, nuestra planeación, nuestro planteamiento, sí o sí tenemos que tener un marco normativo de referencia según el core de la empresa, según la actividad que ejecute la empresa y según la actividad que nuestro programa, nuestro desarrollo esté ejecutando en la medida de la resolución de la problemática encontrada, ¿cierto? A través de nuestro proyecto formativo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a estudiar detenidamente los conceptos y las características definidas en el componente formativo. ¿Cuál es el componente formativo que hace énfasis en esta actividad? Miren que aparte, en la parte de arriba de la guía dice que el componente formativo, el uso de el uso, especificaciones, de componente formativo, especificaciones y gestión de proyectos de software. Vamos a ver si es el mismo de acá. Para la elaboración de la ficha técnica se deben apoyar en la normatividad. En este caso se realizará la ficha técnica tomando como referencia la norma NTC ISO 9000 del Sistema de Gestión de Calidad. Realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con la información que se requiera recolectar. Esta debe tener en cuenta las características de las fuentes consultadas. ¿Qué vamos a entregar? Pues la ficha técnica para la recolección de la información en formato PDF o en formato Excel. Y para hacer el envío, pues tenemos que tener en cuenta que debe adjuntarse la evidencia. Por allí es importante, muchachos, que ustedes verifiquen, porque por allí tenía unas evidencias que estaban en borrador, o sea, que aparecían o sea, aparecían como que el aprendiz estuviera trabajando en ellas, pero que no están entregadas. Entonces, esas
actividades que a ustedes les aparecen borrador, por ejemplo, a mí no me deja observarlas, no me deja ni calificarlas, ni descargarlas, ni hacerles retroalimentación. O sea que la recomendación que les hago es que verifiquen muy bien que cuando entreguen su actividad aparezca actividad entregada, que no vaya a aparecer en borrador. ¿Listo? Esa es una de las recomendaciones que les hago. Entonces, vamos a buscar entonces actividad de proyecto 2, el componente formativo, de dónde van a estudiar ustedes. Vamos a ver en estas diapositivas. Yo tengo unos ejemplos para que nos guiemos. La especificación del software. En la especificación del software, miremos aquí, gestión de requisitos, especificación y gestión de proyectos del software. En este componente se llama especificaciones y gestión de proyectos del software. Aquí están las dos opciones para descargarlo o para acceder al curso de manera online. Entonces, observen aquí, esto es lo que ustedes tienen que empezar a leer, a estudiar. Vamos a ver el contenido. Hay una introducción, ¿cierto? Está todo lo que tiene que ver con la presentación de las especificaciones y gestión de proyectos de software, qué debemos hacer frente a una propuesta de software, cómo la vamos a hacer adecuadamente para ofrecer todos esos servicios que nosotros pues vamos a plantearles como respuesta a la problemática de nuestro cliente, ¿cierto? Y el éxito de ese proyecto va a depender en gran medida de la calidad técnica de la misma. Cuando nosotros hacemos una ficha técnica, como les expliqué yo con el cuadro de la obra de arte, pues como dice aquí, la oferta de servicios debe convencer al cliente de que esa solución que nosotros vamos a proponerle es la más adecuada para satisfacer las necesidades específicas de su empresa y que sí o sí nosotros pues lo convenzamos de que nuestra solución pues es la más adecuada, es la más económica, es de calidad, es muy profesional y todas las cualidades que una propuesta pues debe tener. Entonces, frente a esa propuesta, pues hay unos documentos que son técnicos que se deben ejecutar y realizar, que es donde nosotros vamos a cumplir con todas esas normas aplicables, ¿cierto? Y vamos, aparte de cumplir esas normas, ¿sí? O esas normativas aplicables, vamos a proporcionar también información detallada sobre la solución del software que nosotros le proponemos a nuestro cliente para resolver ese problema de negocio que él tiene. Y ese documento puede variar según la naturaleza de la empresa solicitante, lo que yo les digo, el core de la empresa o la actividad a la cual se dedique, ya sea privada, ya sea gubernamental, ya sea una fundación o una ONG. Y también tenemos que tener en cuenta la adaptación y la claridad de la propuesta, o sea, que nuestra propuesta y nuestro desarrollo sea posible o sea paramétricamente posible estar cambiando, evolucionando, versionando muchas de las posibilidades que nos podamos encontrar futuras para que no quede obsoleta, ¿cierto? Sino que en el tiempo tenga una durabilidad tal que nuestra propuesta siempre tenga la posibilidad de ser viable, ¿cierto? Y concreta. Vamos a continuar aquí trabajando y mirando todas las especificaciones que tienen que ver con la teoría de sistemas. Esto ustedes lo leyeron porque creo que ustedes tuvieron una actividad según el cronograma que tenían que hacer algo con la teoría de sistemas. ¿Estoy bien o mal? Sí, Creo que ustedes tienen como algo que tiene que ver con teoría de sistemas, un infograma o algo que tiene que ver con teoría de sistemas. ¿Estoy bien o mal? Vamos a ver. instructora, ¿nos Evidencia, escucha? cuestionario, ¿Profe? teoría. A ver si me aparece aquí teoría. Me aparece. Pero bueno, yo sé que hay una actividad
en cualquier momento les van a pedir. Dice así, miren que acá es el estudio de las características que tienen en común los sistemas. Su aplicación se enfoca en los sistemas automatizados. Los siguientes son algunos de los principios generales de la teoría general de sistemas. A ustedes, como les repito hace un ratico, van a tener que hacer alguna actividad que tiene que ver con TGS, que tiene que ver con teoría general de sistemas, y allí ustedes van a profundizar un poquito en esta temática. Entonces, el resumen está o se centra en estos 4 punticos, ¿cierto? Que entre más especializado sea un sistema, tiene menos capacidad de adaptarse a circunstancias diferentes. Que cuanto mayor sea el sistema, mayor es el número de recursos que deben dedicarse a su mantenimiento diario. Que los sistemas siempre forman parte de sistemas mayores y siempre pueden dividirse en sistemas menores, y que los sistemas crecen. Entonces, todos estos puntos nosotros tenemos que tenerlos en cuenta para que nuestro proyecto siempre sea viable, sostenible, perdurable en el tiempo. La teoría general de sistemas se presenta como un ejemplo de representación científica. En sus selecciones conceptuales, pues no hay definiciones o relaciones con contenidos preestablecidos, pero la observación sí se puede dirigir con referencia a ellas, haciéndola aplicar en contextos identificables. ¿Qué querrá decir todo ese párrafo? Pues que no es más que ustedes apliquen estos conceptos, las metodologías que hemos aprendido, para que podamos nosotros desarrollar un proyecto. Ya les he dicho pues, en varias oportunidades en esta charla, que impulse ese desarrollo hacia unas funciones sistemáticas, funcionales, que se vayan adaptando al tiempo, a las circunstancias y a la evolución de toda la naturaleza que tiene que ver con el core de la empresa o de la actividad. Por ejemplo, pueden ser las normas tributarias, que son los que más de pronto cambian. Tienen que ver con de pronto con accesos frente a las normativas del core, que tiene que ver con la posibilidad de estar tan parametrizadas que no tengamos que hacer nuevos desarrollos, sino simplemente hacer modificaciones en nuestro entorno de desarrollo. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Los conceptos de la teoría general de sistemas están aquí en este documento, que es un PDF. Vamos a continuar aquí leyendo. Esta es una tarea de ustedes. Acuérdense que ustedes tienen que tener en cuenta 2 horas diarias para leer todo este documento, todos estos materiales de estudio que se les provee dentro de la plataforma, de manera online y de manera descargable. Acá hay unos videos, una clasificación de tecnología, la naturaleza, la forma de obtención, el grado de desarrollo, la injerencia, la pertinencia. Todo esto tenemos que leerlo muy concienzudamente para poder nosotros empaparnos de qué significa la teoría general de sistemas, qué es lo que nosotros necesitamos para darle las soluciones a nuestro cliente. Y como todo va de la mano y todo va relacionado con el problema que nosotros vamos a resolver, entonces se resume en estos 4 puntos finales que aparecen acá. O sea que ustedes tienen que definir sí o sí la situación que se abordará para solucionar la problemática que el cliente les plantea y que ustedes como desarrolladores pues van a solucionar, ¿cierto? Van a exponer esa situación que se aborda, van a presentar el contexto de esa situación, se define el problema, se formula el alcance, se analiza el problema con todas esas preguntitas que ustedes se deben hacer, ¿cierto? ¿Qué se puede sustituir? ¿Qué se puede combinar? ¿Qué se puede adaptar? Acuérdense que nosotros estamos recolectando información. A través de esa recolección de información, pues nosotros vamos gestionando sabiduría de los datos, de la información que nosotros tengamos para resolver nuestra problemática.
Y entonces una vez tengamos toda esa documentación, toda esa información, toda esa sabiduría de la problemática, pues entonces podemos tomar decisiones, podemos evaluar de las posibles soluciones, podemos hacer análisis de la idea a partir de esos criterios ya definidos porque conocemos la situación a cabalidad, podemos definir criterios de evaluación de posibles soluciones y podemos seleccionar la solución para dar respuesta a esa problemática. Aquí en especificaciones de gestión de software, pues también hace parte las licencias del software, ¿no? La normativa, los tipos de licencia. Todo esto es lo que ustedes deben leer, los tipos de autor, ¿cierto? Y ahora sí aparecen las fichas técnicas, que es lo que nos compete, pues, a nosotros. ¿Qué serán esas fichas técnicas? Pues la ficha técnica, como les vengo explicando hace un ratico, es el documento que nos va a detallar las características o las funciones de un software detallado. Yo tengo por acá unos ejemplos donde ya algunos aprendices pues que ya salieron, me presentaron a mí esta misma actividad para que ustedes tengan más o menos una guía de cómo las presentaron ellos. Pero no es más que seguir no es más que seguir este material de estudio para que ustedes pues lo vayan desglosando, leyendo, sacando apuntes, sacando toda la mayor información, lo más importante, lo más específico para que ustedes vayan gestionando pues esta ficha. ¿Qué tienen que ver? Pues estas generalidades sobre la ISO 9000. Para ir conociendo la norma, se tienen que ir empapando de todo lo que tiene que ver con los objetivos, con las finalidades, con las terminologías, para que ustedes vayan reconociendo pues ese tipo mm, de temática, más bien. ¿Listo? ¿Cómo vamos a diligenciarla? Mire que aquí aparece un ejemplo. ¿Cómo se va a realizar? Es de la ficha técnica. Entonces ustedes lo pueden sacar de aquí. El ejemplo va a estar el registro, el formato de la ficha técnica y los responsables. Para realizar este diligenciamiento de la ficha técnica, el coordinador técnico que ustedes van a elegir de su grupo, ¿cierto? De desarrollo se va a apoyar con el coordinador de la infraestructura. O sea que ustedes deben tener en cuenta si ustedes hacen parte de la empresa, pues deben saber quién es el coordinador técnico de desarrollo y quién es el coordinador de la base de datos y quién es el coordinador de la infraestructura. Son tres conceptos diferentes, son tres coordinaciones diferentes. Entonces se van llenando los campos de acuerdo con las características del producto. Y aquí empiezan a desglosar. ¿Cómo va a ser esa ficha? Pues vamos a colocarle aquí el nombre con el que nosotros vamos a identificar nuestro producto. Por decir algo, si es sistema de emprendimiento sugerido o sistema de emprendimiento, bueno, las siglas que por ejemplo ustedes puedan dar, ese va a ser el nombre del producto, que vamos a identificar nuestro producto de desarrollo. La línea de producción es a qué sistema pertenece, a qué instancia pertenece, cuáles son las versiones anteriores en caso de que tenga y que nosotros, por ejemplo, estemos haciendo una modificación, pues entonces ya vamos a encontrar unas versiones anteriores y nuestra versión pues va a ser la última. Y el módulo, ¿qué módulo nosotros vamos a estar afectando? Si es que estamos haciendo, por ejemplo, una modificación, como les digo. Entonces, el nombre del módulo técnico que estemos ejecutando. La descripción del producto, pues viene allí una descripción breve del nombre del producto y vamos a definir también el propósito principal, especificando el problema que resuelve o la necesidad que satisface. Miren que esta ficha técnica, pues está muy bien planteada, muy bien desglosada, muy entendible para que ustedes puedan ejecutarla casilla a casilla. La arquitectura es la descripción del tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo. ¿Qué arquitectura nosotros vamos a empezar a realizar? ¿Qué será arquitectura? Arquitectura en caso de que de pronto no tengamos muy
en cuenta que es arquitectura, pues ustedes pues van a investigar, ¿no? Vamos a investigar qué será arquitectura. Yo por aquí tenía un documento, a ver si me abre, que explica a grosso modo qué es que puede ser la arquitectura. Así me funciona. Arquitectura. Arquitectura de software. Arquitectura de bases de datos. Arquitectura de software. Vamos a ver si me abre. Parece que no está abriendo esto. Entonces, mire, aquí, arquitectura de software. Aquí, este es uno de los tantos trabajos que me han entregado, que hace parte de un taller en donde se resuelve la arquitectura de software y ellos hacen pues como una evolución de lo que se entiende por arquitectura, ¿cierto? Son los patrones, son los lineamientos que ayudan a la construcción de una aplicación y estos patrones permiten tener una guía para desarrolladores, para analistas y todos los cargos relacionados para lograr cumplir con esos requerimientos de la aplicación. ¿Para qué es? ¿Cuál es su función? Es proporcionar una base sólida para la construcción y mantenimiento de los sistemas informáticos eficientes y efectivos, que es nuestra propuesta que vamos a realizar. O sea, todo se enfoca a partir de esa propuesta. Y esa arquitectura de software ayuda a garantizar que ese sistema sea escalable, que sea flexible, que sea confiable y fácil de mantener. ¿Y cómo se elabora esa arquitectura? Pues implica varios pasos. Se realiza un análisis de los requisitos que ustedes en esta fase, pues sí o sí van a tener que empezar. No sé si ya entregaron también esa actividad que se llama requisitos funcionales y no funcionales, que son los que le van a ayudar a ustedes a identificar todas las necesidades del usuario y del negocio. Cuando se diseñan todos esos componentes y se definen las relaciones entre ellos en bases de datos, ustedes van a ver ese tipo de componentes que van a empezar ustedes a identificar, por ejemplo, cuáles son las entidades, cuáles van a ser los atributos de esas entidades, cuáles son los tipos de variables que vamos a utilizar para el almacenamiento de la información entre ellas. Y todo eso se relaciona con las tecnologías, con las herramientas para implementar toda esa arquitectura del software. Pero bueno, entonces esto es una investigación que ustedes deben hacer para que ustedes entiendan qué es arquitectura de software. Esto es un valor agregado que ustedes van a hacerle a su entrega de la ficha. Pero la ficha como tal, la ficha que debe tener, no nos salgamos pues acá del tema para que ustedes no se me pierdan. La ficha es esto, es este ejemplo de la ficha técnica. ¿Qué me van a entregar a mí? Este ejemplo de la ficha técnica. Tomen como ejemplo este cuadrito, este recuadro, y ahí hay un historial de modificaciones en caso de que ustedes vayan ejecutando modificaciones. Esto es bueno que ustedes lo hagan, ustedes hacen una primera entrega, pero este documento ustedes deben de empezar a trabajarlo, no dejarlo olvidado, ¿cierto? Sino que lo vamos a ir manipulando, a ir agregándole información a través de nuestro desarrollo, de nuestro caminar de nuestro caminar de la resolución del problema como tal en la documentación. Entonces aquí, por ejemplo, va a estar el historial de modificaciones. El 00 va a ser la primera versión, la naturaleza del cambio y la fecha de aprobación. Y también vamos a tener otra casilla que es la fecha de validación. Cuando ustedes estén haciendo su desarrollo, pues estas son las actividades que ustedes tienen que ir ejecutando dentro del cronograma de actividades que estén sugeridas a su proyecto, ¿cierto? Entonces aquí está muy bien planteadito el ejemplo. Pues vamos a hacer dos actividades aquí como están: actualización del documento y actualización del documento, la fecha de aprobación, la fecha de validación, la fecha de actualización del documento y la fecha de validación. Todas las versiones que ustedes vayan sacando de esta historial de modificaciones, entonces ustedes las van almacenando en esta
recopilando en este historial de modificaciones. Las firma, quién aprobó y y en qué fecha entregaron. Vamos a ver un ejemplo, como les digo. Vamos a ver un ejemplo que yo tengo por acá. Vamos a ver si encuentro documentos, datos, diseño de la recolección de las fichas técnicas. Acá hay un ejemplo. Listo. Observen aquí. Registro de la ficha técnica. Es muy fácil. Aquí está el responsable. ¿Quién va a ser responsable? Pues en este caso, pues va a ser ¿quién? Carlos Emiro Mora Díaz, pues que es el aprendiz. Y empieza a describir todo lo que él va a hacer. Pues va a ser, el producto está enfocado en la gestión de asistencia académica como un mecanismo para la prevención y desestimulación de la deserción escolar. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar a los padres de familia o acudientes información oportuna y precisa sobre la asistencia de sus hijos a clases. Ustedes miren que esto pues no es más sino la descripción de su proyecto, de su programa de formación, de su propuesta de proyecto formativo. ¿Listo? Entonces, todas las actividades deben aportar y apuntar a ese proyecto formativo. Por eso siempre yo les digo, tienen que empezar a pensar cuál va a ser su proyecto, hacia dónde se van a encaminar, porque todos estos pasitos del análisis, pues les va a servir mucho en el proceso de construcción y recolección de la información. Y después aparece, después de la descripción, miren que aparecen las características. Ah, pues está el nombre del producto, está la línea del producto, ¿sí? Están las versiones anteriores, pues como es un producto que lo vamos a hacer nuevo, pues entonces en este caso ellos dijeron no aplica. Yo creo que para ustedes y para la gran mayoría, pues va a ser de la misma manera. ¿Qué versión? Pues va a ser la versión 1 porque estamos apenas iniciándola, o algunos si quieren colocarle 0.0 también es válido. El tamaño pues no es superior a los 500 megabytes. Y vamos a empezar a describir todos los puntos que aparece en la ficha. El requerimiento del producto, o sea, los requisitos hardware que nosotros necesitamos para que nuestro proyecto funcione a cabalidad, con recursos, con software, con lenguajes de programación, con todas las recomendaciones para que nuestro proyecto, nuestro programa, nuestro desarrollo funcione a la perfección. Entonces aquí aparece que necesitamos un servidor hosting, que necesitamos el software de sistemas operativos, pues vamos a utilizar Linux, que vamos a utilizar Apache, iOS, Android, en caso de que nosotros vamos a utilizar también o vamos a desarrollar también bajo el modo de móvil, ¿no? Otros lenguajes de programación, aquí aparece el PHP y están las versiones, están los requisitos del sistema según el hardware, pues muy bien especificados aquí, con todo lo que tiene que ver con el procesador, con la memoria y con el almacenamiento. El software, navegador, ¿qué navegador nosotros vamos a utilizar? Si el Google, el Chrome, el Mozilla, bueno, todos los navegadores que ustedes requieran para ejecutar ese producto. Y los otras recomendaciones para que el aplicativo funcione mejor en caso de que, por ejemplo, sea un aplicativo en el cual necesite algo adicional, programas adicionales porque van a manejar, por ejemplo, diseño o un diseño específico, pues también tienen que tener en cuenta pues cuáles son las recomendaciones para ese funcionamiento especial que le van a dar a ese programa. Arquitectura son ya las arquitecturas que ustedes van a investigar, cuáles son las arquitecturas que nosotros vamos a incluir o vamos a generar en las funciones. En este caso, pues dice generados por arquitectura espagueti, buscando principalmente la segmentación de las funciones en capas con objetivos específicos. Pero hay mucho tipo de arquitectura que ustedes pueden utilizar. Funciones, las funciones, o sea, las funciones van a ser prácticamente como los módulos principales de su programa. Aquí aparecería gestiones de asistencias, registrar excusas de asistencia, generar, ver, imprimir y exportar reportes de asistencia. Miren que es
un alcance pues bastante concreto, ¿sí? O sea, nada más va a tener esos tres módulos en donde nosotros podemos reconocer pues que va a ser, que tiene un alcance medible, que tiene un alcance el cual nosotros podemos ejecutar dentro del desarrollo de nuestro programa formativo en la etapa lectiva. Los requerimientos funcionales. Entonces, ustedes van a empezar a determinar cuáles los funcionamientos, los requerimientos funcionales, o sea, cuáles sí o sí cuáles son las acciones funcionales que nuestro proyecto debe permitir desde el inicio de su desarrollo, desde el inicio de su registro, por ejemplo. El sistema debe permitir el registro de usuarios administradores, el sistema debe permitir el registro de usuarios funcionarios, administrativos, docentes y acudientes. Entonces, ustedes empiezan a pensar cómo y de qué manera pues vamos a hacer el registro, qué es lo que vamos a utilizar nosotros en ese registro, vamos a implementarlo de acuerdo con la llave primaria, la cédula de ciudadanía, o simplemente le vamos a tomar simplemente con el correo electrónico o con algún código específico que sea único e irrepetible, para que nosotros podamos reconocer ese cliente o ese administrador, ¿sí? Y ahí empezamos nosotros a identificar cuáles son los requerimientos funcionales de nuestro proyecto. Entonces empezamos aquí a desglosarlo, a desglosarlo. Luego vamos a tener en cuenta el historial de modificaciones y las firmas. Observen que esta ficha pues no tiene mayor cosa, sino que simplemente está escueta para que en la medida en que se vaya ejecutando las modificaciones y los cambios, pues ustedes la vayan teniendo en cuenta a través de nuestro entorno. Entonces, no sé si hasta el momento me he hecho entender. Si hay preguntas, su vocero me está llamando, me regalan un minutico, yo veo a ver qué necesita el vocero. Hablen, por favor. Me dice que no les estoy escuchando y sí, efectivamente no les estoy escuchando. Hablen, por favor. ¿Será que Ahora sí, tenía profe. ahora sí, ahora sí Sí, te ahora estoy sí. escuchando. Ah, sí, es que Si ahorita alguien, no los he escuchado. si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, ¿este trabajo se entregaría ya con el grupo o individual? Se puede hacer grupal, empezar a conformar sus equipos de trabajo, empezar a conocerse y sí, efectivamente se puede hacer grupal. Les voy a mostrar otro ejemplo, ¿les parece? Para que tengamos otra. Yo creo que tengo guardadito por aquí otro. Espero que no sea el mismo. Sí, por favor, gracias. Ay, sí es el mismo. Ah, Sí es el mismo. Ah, bajé sola, el mismo. Pero bueno, con ese ejemplito yo pienso que ustedes pueden guiarse con ese ejemplito y obviamente con el material de estudio podemos enfocarnos un poquito. En caso de que de pronto tengan dudas, la próxima clase va a ser de dudas e inquietudes acerca de esta temática. Entonces, para que, por ejemplo, me digan, profe, no, yo pues me quedo pendiente esto y esto, ¿usted qué me sugiere? Entonces, allí lo podemos adelantar. ¿Les parece, muchachos? sí, Sí, profe, señora, me parece. gracias. Sí, Listo. profe, sí.
Ok, entonces allí está, muchachos, la explicación. ¿Alguna pregunta, dudas con respecto a todo lo que les he dicho hasta el momento? Juan David. Profe, compañeros, muy buenas noches. Claro que sí. Profe, la consulta es ¿por qué, digamos, el proyecto productivo que cada uno de acá del grupo, los grupos que estamos conformados, Ajá. su merced mencionaba acerca de las aplicaciones móviles, o sea, la creación del proyecto por aplicación móvil? Nosotros estamos aquí hablando con mi equipo de trabajo para, pues, para crear un aplicativo como tal. Lo que sí me deja como cabezón, profe, es Ajá. el tema del almacenamiento. O sea, una aplicación que no puede superar más de las 500 megas. Eh, no sé si de pronto el aplicativo puede presentar errores y no le podemos colocarle, digamos, no sé, un lenguaje, digamos, se hizo el diseño del software, digámoslo así, un ejemplo, se hizo en la aplicación con lenguaje en Python, un ejemplo. Ajá. Se ejecutó, se llevó a cabo la investigación, se hizo el proceso, todo, pero resulta y pasa de que el aplicativo, no sé, requiere más información y requiere más espacio. ¿No cree que de pronto Es el que eso espacio fue, de almacenamiento es limitante? sí, o sea, ese fue el requerimiento que ellos me plantearon a mí, pero ustedes lógicamente tienen los criterios propios de lo que ustedes mismos necesiten en su proyecto. O sea, allí estaba especificado, o sea, iba a ser como iba a ser para un colegio, pues entonces eso no se iba a manejar en la nube, sino que directamente desde un servidor. Entonces, por eso tenían un espacio como muy específico, ¿no? Pero si ustedes, o sea, el requerimiento de ustedes puede ser otro completamente diferente. Ok, profe, vale, muchas gracias. Ajá, con gusto. Profe, pregunta, no sé si estoy mal, de pronto no. Ahorita la norma que no debemos utilizar en esta, aplicar es la ISO 900, ¿no? Nueve No hay mil. otra. La ISO 9000. En Ah, este 9000, caso, qué pena. ajá, en este caso como de la ISO 9000 es la que aporta todos los datos normativos, valga la redundancia, de calidad y está referenciada en el marco también del desarrollo de software. Entonces, sí o sí tenemos que tener en cuenta eh, pues esa norma. Gracias, profe. Con gusto, Carlos. ¿Preguntas? Este es el tiempo. Acuérdense que todos los trabajos, los documentos que entreguen siempre deben llevar portada, ¿cierto? Deben llevar contenido, deben llevar un objetivo, deben tener el contenido mismo de lo que se les solicita, que en este caso sería la ficha. Debe llevar las conclusiones, las bibliografías, para que no se les olvide en el documento que vayan a presentar, que tengan todas las normas últimas que se solicita a APA, el tipo de letra que se recomienda, el tamaño de la letra que se recomienda según las normas. Entonces, todo eso pues tienen que, deben tenerlo en cuenta en la presentación del documento. También. ¿Listo, muchachos? ¿Qué nos quedaría pendiente? No, ya para la próxima, en caso de que tengan unas dudas muy específicas, pues entonces nuestra próxima clase o sesión sería de chat dudas e inquietudes. Entonces yo abriría este espacio solamente para que ustedes compartan sus inquietudes, compartan sus preguntas para el desarrollo de la actividad. Y esa sería nuestra próxima sesión. Voy a mirar aquí, todavía tenemos un mes. Vamos a ir, yo creo que tenemos unas 2, 3, tal vez hasta 4 sesiones más, entonces vamos a tener tiempito para el resto pues de evidencias que tengo que me corresponden a mí. ¿Listo, muchachos?
Sí, Wilmer, profe. Wilmer está levantando la manito. Buenas noches, sí, señora. No, solo pues tengo como una pregunta. ¿La instructora de casualidad nos facilita de pronto algún documento como modelo para poder seguir como esos lineamientos de lo que nos estaba indicando hace un momento para realizar la actividad? Pues el ejemplo está aquí en el marco del material de estudio. Este documento que les mostré fue un ejemplo justamente de lo que me entregó un aprendiz. Pues compartirlo no puedo porque me tocaría llamar al aprendiz, ¿me entiendes? No es de mi autoría siempre. Sin embargo, yo a ellos siempre les digo, yo cuando ustedes entreguen los documentos, pues muy probablemente voy a presentarlos como ejemplo, más no se los voy a compartir como documento porque pues no es de mi autoría. Entonces ellos me dan la posibilidad de enseñarlo a través de estas sesiones, pero no de compartirlo. ¿Listo? Entonces, lo que yo te propongo es que vuelvas otra vez a la sesión, a la grabación y si es el caso, pues volver de pronto a retomar qué fue lo que les enseñé de su documento, de este documento. Miren que este documento termina, este sí era el otro, miren, les voy a mostrar este. Les voy a mostrar este para que les quede allí como ejemplo. Miren que Instructora. acá, señor. Y si de pronto, solo como para, como le decía, tomar como modelo Sí, para por realizar el eso le paso a voy paso, a, así sea sin el contenido, ¿sí? listo, ok, en el margen de el material de estudio, ustedes van a encontrar el cuadro ejemplo para que ustedes sigan el paso a paso. Voy aquí a mostrarles otro documento, confírmenme si están viendo mi pantalla, por favor, este es otro documento en el cual sigue los lineamientos del material del curso. Pues es simplemente seguir el paso a paso del material. Este, por ejemplo, dice, las fichas técnicas son un producto que reúne las características de los productos de software desarrollados que permiten el registro y la clasificación y de la información. Y abajo en la introducción dice, el objetivo de este trabajo es realizar la ficha técnica que la empresa X, en este caso, pues la cual se irá actualizando de acuerdo a los avances y requerimientos del proyecto. La aplicación se desarrollará en tecnologías web, Android, con infraestructura de código abierto para la plataforma Java. La primera parte se realizará un análisis para implementar la tecnología en la cual trabajará porque esta aplicación tenga seguridad, rendimiento, portabilidad. Miren que es simplemente pues como ustedes vayan a empezar a enfocar su proyecto. Dependiendo del tipo de usuario, tendrá acceso a diferentes funcionalidades. Dentro de la aplicación tendrá un rango de acciones específicas. Esto, obviamente, pues ustedes no van a hacer algo igualito, simplemente lo van a ir modificando y lo van a ir adaptando de acuerdo al proyecto formativo que ustedes están ejecutando o piensan ejecutar. Y aquí está la justificación, pero de la ficha técnica, ¿cierto? Dice la ficha técnica permite, esto está dentro del material de lectura que ustedes deben hacer. La ficha técnica permite adecuarse a los estándares establecidos de esta para cumplir con los estándares por el cliente. Además, permite conocer la información. Esto es una justificación. Entonces, allí ellos presentan la justificación y empiezan a realizar su ficha técnica. Vuelvo y les digo, este cuadrito, ¿dónde está? En el material del curso que se los enseñé hace un ratico. Aquí está el paso a paso, pues cuál va a ser el nombre de su programa. En este caso, pues va a ser Wincy. La clasificación en este caso va a ser comercial. La versión en este caso va a ser pues 1.0. La descripción, todo lo que tiene que ver con la aplicación. Entonces, ¿qué va a hacer esa aplicación? ¿Cuál es el propósito general? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cierto? ¿Cuál es el nivel de servicio? En este caso sería un medio e-commerce. ¿Cuál es el idioma? Aquí le aumentaron muchas más cosas y le aumentaron el idioma, el español, la edad recomendada,
la navegación, el lenguaje de programación, la descripción, el hardware, el software, otros. Descripción, hardware, software y otros, y todo lo que ustedes quisieran hacerle. Aquí, por ejemplo, le falta la firma, ¿no? Pero así lo pueden dejar. No hay ningún problema si ustedes me presentan la ficha técnica de esta manera, estaría muy bien. También les hace falta la bibliografía y la conclusión. Pero este sería el ejemplo. ¿Te queda claro? O mejor dicho, Excelente. respondo tu pregunta, Wilmer. Sí, señora, ya con eso pues ya uno tiene una guía para uno poder entrar a realizar la actividad para no Eso, quedar uno como que, bueno, ¿y por dónde cojo? eso sí, ajá, así. Pero lo primero, lo primerito que tienen que hacer es leer, ¿no? Hacer la lectura del material de estudio para que ustedes pues vayan desglosando pasito a pasito, vayan mirando a ver cómo van a hacer, qué es lo que van a hacer. Después, ustedes obviamente tienen que tener ya una información levantada, qué es lo que cuál es la problemática que ustedes van a resolver en primer lugar. Cuál es la problemática y qué es lo que van a hacer, cómo le van a llamar a ese proyecto, a ese programa de desarrollo que ustedes van a realizar. Y ahí van desglosando pues toda la información que se les va pidiendo en la ficha técnica y van colocando pues todo lo que ustedes planteen como requerimientos necesarios para que el proyecto y el programa se desarrolle de la mejor manera o de una manera óptima, que sea durable en el tiempo, que sea escalable y que evite a 100% la obsolescencia, que eso es lo más importante también. ¿Vale, muchachos y chicas? Vale, profe. Gracias. Sí, señora. Entendido, profe. Vale, Carlos, gracias. Entonces, bueno, chicos, eso era todo por hoy. La explicación muy corta, muy sencilla. Trato de darles a ustedes como las cosas prácticas, ¿no? Tratar en lo posible de no enredarles a ustedes pues la vida para que puedan hacer las actividades de manera tranquila, rápida, que no se compliquen mucho, pero que le saquen el mayor provecho, sobre todo pues al material que tenemos que estudiar y que tenemos que desarrollar. Entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias por su participación. Siempre ustedes están juiciosos, tan responsables. Espero que sigamos de esa manera y la próxima sesión que tengamos, pues como les digo, vamos a tener una sesión de dudas e inquietudes con respecto a esta actividad y a las demás. Es muy probable que también les entregue un informe de cómo van las entregas de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, nada, ¿tenemos algo pendiente nosotros? Que de pronto yo les haya quedado con algo y se me haya olvidado, se me haya pasado. ¿Tenemos algo pendiente? No, no, señora. No, no, creo que no. De Ok. pronto la clase, esta clase para subirla. Ah, bueno, listo. La clase para subirla pues tendría que salirme, salirnos todos y darme una esperita, porque yo todas las clases las he subido, ¿no? O sea, sí, las tengo subiditas ahí. Así que esta sería, me dan un tiempo mientras yo se descarga, mientras la subo al canal y mientras la subo a Sayuna, siempre se demora pues una horita más o menos, me demoro yo haciendo eso, ¿vale? Listo, instructora, muchas gracias. Bueno, con todo gusto, muchachos. Feliz noche para todos. Gracias por sus aportes, gracias por sus preguntas y sobre todo por la asistencia y la responsabilidad que han demostrado hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe y compañero. Que tengan buena noche. Hasta luego.